Y en ese contexto, claro, estamos preocupados de definir periodo histórico. En cambio, obvio, la necesidad de pensar finamente nuestro proceso histórico es mucho mayor, por la simple razón de que no estamos siguiendo ni esperando las decisiones de las élites. Los partidos políticos, en su mayor parte, no nos rigen. No hay caudillos con legitimidad suficiente para decirnos, hagan esto, síganme. Ahora, ¿verdad?, los que tenemos que pensar, los que tenemos que actuar, los que tenemos que decidir, los que tenemos que marcar rumbo y de alguna manera establecer los nortes del movimiento, somos nosotros mismos todos en conjunto. Estudiantes, profesores, trabajadores, empleados, pobladores, etcétera, etcétera. O sea, por algo se habla de la ciudadanía. Que la ciudadanía tome la sartén por el mango o quiera tomarla. Que la ciudadanía se proponga construir realidad. Llámese Estado, llámese mercado, llámese educación, llámese lisa y llanamente fortalecimiento de la misma sociedad civil, lo que quiera que sea. Cuando la ciudadanía pretende construir su propia realidad, entonces está echando a andar un poder que en Chile no se ha utilizado mucho, que en Chile se le ha ignorado mucho, que en Chile se ha tratado de meterlo, ¿no es cierto?, en las mazmorras de la historia, que es simplemente la soberanía popular. Simplemente la soberanía popular. Entonces, con mayor razón necesitamos entender bien dónde estamos, qué podemos hacer, cómo vamos, qué rumbo tomar. Y para eso sirve la historia, y para eso sirve como caja de herramientas. Y hoy día lo que yo quería señalar acá era precisamente qué es lo que la historia podría entregarnos como elementos para pensar y decidir. No digo imitar. La cuestión es, claro, que la historia de Chile siempre se ha investigado, escrito, contado y monumentalizado de acuerdo a los vencedores. Los vencedores en Chile han sido siempre los mismos. El ejército, grupitos de empresarios con apellido, no industriales, sino mercantil financiero, especuladores, y grupitos de abogados, jurisconsultos o intelectuales, simplemente grupitos, ¿no?, que redactan la constitución política del país. Así ocurrió por 1830, cuando se construyó el Estado portaliano del grupo 100 años. Así ocurrió en 1925, así ocurrió en 1980. Entonces, de ahí que la historia ha sido contada por los vencedores, para establecer la gloria y heroísmo de ellos mismos, ¿no? Entonces, no se ha trabajado ni se ha contado la historia de Chile en función de los sujetos sociales de base y desde la perspectiva ciudadana. Entonces, quisiéramos hacer un breve ejercicio hoy en ese sentido, rescatar de la historia de Chile aquellas movilizaciones ciudadanas que son muy similares a la actual, ¿no? Que eso no se cuenta en los libros normalmente, no hay ningún libro que hable de eso, y de ahí sacar algunas conclusiones que puedan ser útiles para nuestro actual presente histórico. Por lo menos hay tres grandes etapas en que la ciudadanía en Chile se manifestó con soberanía y trató de construir el Estado y construir el mercado. La primera, tiene que ser muy sucinto, muy telegráfico, porque no puedo echar en detalle histórico, sería larguísimo. La primera es la manifestación ciudadana que partió a fines de 1822
cuando derribaron, porque la ciudadanía fue la que derribó la dictadura de Bernardo O'Higgins, hasta 1829, cuando este movimiento fue aplastado por un golpe militar sangriento, muy similar al de Pinochet, comandado por Diego Portales, Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. Ese periodo 1823-1829, que la historia tradicional, que la historia de los vencedores nos ha presentado como anarquía, porque siempre los vencedores, sean políticos o militares, cuando la ciudadanía entra en escena, entra en el espacio público, toma decisiones, anarquía, desorden, subversión, movimientos antisistémicos. Y así pasa en la historia. Pero si cambiamos la perspectiva y miramos desde la ciudadanía y no desde la Constitución que se fijó de esa manera, la cosa cambia. Y muy rápidamente, para dar una idea, por lo menos un pincelazo sobre ese movimiento, esa fue una ciudadanía que se movió por sí sola, pueblo por pueblo, ¿no? Se rebelaron contra la dictadura de O'Higgins. Todos los pueblos de la provincia de Concepción fundaron la Asamblea de los Pueblos Libres de Concepción, el 822. Lo mismo hicieron los pueblos libres de la provincia de Coquimbo. En esa época había 3 provincias nomás. Y estas asambleas provinciales, explicarse bien lo que voy diciendo, todo dato importante, provinciales, le enviaron una carta a O'Higgins y que le dicen: usted no ha actuado respetando la voluntad soberana de los pueblos, ciudadanos plurales, los pueblos. Por tanto, no reconocemos su autoridad, desacatamos su autoridad y le pedimos que se vaya. Así de simple. Tanto a la provincia de Concepción como a los pueblos de la provincia de Coquimbo enviaron la misma carta, con pequeñas diferencias. Váyase. Desconocemos su autoridad, porque usted no ha sido ni democrático, ha sido tirano, ha sido un dictador, nos ha engañado. Desobediencia civil, la misma que predicaba Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Desobediencia civil. O'Higgins se negó, como sabemos. Trató de armar un ejército para defenderse, el ejército que era de la época, muy democrático, porque era el ejército de ciudadanos, no un ejército profesional. Ojo con eso, son 2 tipos distintos de ejército. El de ciudadanos, que presta un servicio militar pero vuelve después a ser ciudadano, y el profesional, que es permanente. El ejército patriota era de ciudadanos. Por eso O'Higgins no pudo hacer lo que quiso con las tropas de Santiago. En vista de eso, que Santiago no aceptó, no hizo lo mismo que la provincia, entonces Concepción mandó al ejército a la frontera con Ramón Freire de Santiago para presionar. Y sin disparar un tiro, Freire logró que O'Higgins se fuera. Destaco este hecho, porque todos los historiadores nos han mostrado, ¿verdad?, esta revolución ciudadana reducida a la escena dramática y casi teatral de un señor O'Higgins abriéndose la charretera en el salón del consulado y abdicando su poder. Al mostrarnos esa escena nos dicen: vean el héroe, generosamente abdica, pero no dicen nada, que tuvo que abdicar, forzado por una revolución ciudadana que le planteó el desacato en su propia cara con sendas cartas que enviaron los pueblos de provincia. Ejercicio de desobediencia civil, ejercicio de desacato. Después de eso, los pueblos dijeron: bueno, nosotros tenemos la soberanía, tenemos que construir el Estado. Y Ramón Freire, que fue un general demócrata, el único general demócrata de toda la historia de Chile,
acogió la voluntad de los pueblos y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Y los delegados de todos los pueblos de Chile, que se sentían soberanos en sí mismos porque se autogobernaban a través de los cabildos. El cabildo fue históricamente por centenares de años de historia europea y en América Latina la expresión de la soberanía popular. El cabildo encarnó la soberanía popular localmente, comunalmente, pueblo por pueblo. Por eso los cabildos no formaban parte del Estado imperial español, pertenecían al pueblo. No es extraño, la independencia de Chile se fraguó en los cabildos. ¿Dónde estaba la soberanía popular? Freire aceptó la autonomía y soberanía de los pueblos y de los cabildos y sobre esa base convocó una Asamblea Nacional Constituyente en base a una libre elección. Detallo todavía otra parte de cuestiones porque son relevantes. ¿Cómo operaron los pueblos, entonces, las comunidades de base, en esta coyuntura constituyente que le abrió Ramón Freire? Se reúnen en un cabildo abierto, Asamblea del Pueblo, discuten cómo querían que fuera el Estado, llegan a un acuerdo, establecen un mandato. Este es el acuerdo de la soberanía popular de este pueblo que dice tal cosa y es un mandato. Establecido el mandato, primero que nada, nombraban después la persona que lo representaría en Santiago y que debía ejecutar ese mandato. Y se preocuparon de elegir representantes solo entre los miembros de la comunidad. No aceptaron que viniera de otra parte ninguno de sus probables representantes. Primero el mandato. Después se elige la persona para ejecutar el mandato, es un mandatado. Si el representante que iba a Santiago a esta Asamblea Constituyente no aplicaba el mandato, no ejecutaba el mandato, la Asamblea local lo traía de vuelta, revocación. Necesitaba el poder concedido. Todos los diputados eran revocables por la base. Llegado el señor a la base, más encima se le hacía un juicio, que se llamaba juicio de residencia. Por eso los pueblos se preocuparon mucho de que sus representantes, voy a decir una expresión muy nuestra, no se escaparan con los tablos, no se arrancaran con los tablos, que no se oligarquizaran, que no se convirtieran en clase política. Los controlaron siempre de abajo y aplicaron el principio de revocación. Y no solo eso, mientras sus representantes estaban en Santiago, en la Asamblea Constituyente, le enviaban cartas entre medio para expresarle qué estaba pensando el pueblo, para que estuviera al día lo que pensaba el pueblo. O representaciones directas del pueblo a la Asamblea misma. O sea, la base ciudadana allí, lo que más se preocupó, uno, ejercer soberanía propia. Expresar eso como mandato, elegir representantes sujetos al mandato. Y si no estaba contenta, revocación y máximo juicio de residencia. Así operaban los ciudadanos de ese tiempo. El problema fue que Chile tenía como 50 pueblos en la época y Santiago era el único pueblo, era el más pobre de todos, entre paréntesis, porque no tenía minería, ni tenía agricultura, ni tenía pasto, ni tenía mucha ganadería, pero sí tenía, ¿no?, las estructuras del poder del Estado imperial español: la gobernación, comandancia general del ejército, real audiencia, obispado, casa de moneda, la aduana que estaba en Santiago en esa época, bueno, y otras